¿Cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto, ay, perdón, un gusto participar en este curso regional de microbiología, que créanme que es una gran oportunidad para el aprendizaje, no solo de ustedes, sino también nuestro. Y es la verdad que un placer y espero acompañarlos a lo largo de este curso. Hoy vamos a abordar los principales mecanismos de resistencia a antibióticos de importancia crítica en gram positivos. Esta va a ser la primera parte. Mi nombre es Lorena Pardo, yo soy docente de la Facultad de Medicina de la UDELAR, trabajo en el Departamento de Bacteriología y Virología y también me desempeño como pediatra también en el contexto de la docencia en la Facultad de Medicina. Entonces, eh, todos saben, para irnos poniendo como un poco en clima, que la era de los antibióticos comenzó en 1928, ¿no? Con el descubrimiento de la penicilina por Fleming, pero bueno, rápidamente eh, este sueño se vio como, ¿no? Se vio como entorpecido por la aparición de cepas resistentes al mismo. Vamos a arrancar entonces con los betalactámicos. Ustedes saben que actúan a nivel de la síntesis del peptidoglicán, actúan en las PPP, en las transpeptidasas, que están ubicadas en la pared bacteriana. Ustedes saben que hay PPPs que tienen en acción transpeptidasa y otras transglicosilasas. Los betalactámicos van a actuar e inhibir las que tienen acción transpeptidasa. Acá les muestro un esquema realizado por un estudiante de medicina que ejemplifica cómo está formada la pared bacteriana y vemos el sitio donde actúa la penicilina, que es los últimos pasos en la síntesis del peptidolicán de la transpeptidación, ¿no? Entonces, en esa penicilina, cuando recién se descubrió, rápidamente se vieron cepas que poseían resistencia, ¿no? Elementos que eran resistentes a la penicilina, y se vio que el primer mecanismo descrito en la literatura era por penicilinasas que realizaban una hidrólisis del betalactámico. Acá se muestra la estructura química del metalactámico y cómo se realiza su hidrólisis. Y estas penicilinasas, la mayoría, todas ellas codificadas por el gen BLAZ, pero las mayorías del gen BLAZ están ubicados en plásmidos. Hay A, B, C, D, esas 4 variantes de BLAZ. 3 de ellos están eh, insertos en plásmidos. Uno de ellos, el BLA-Z de tipo B, está inserto en el cromosoma. Y vean ustedes cómo, si bien en la salud humana es muy frecuente que los aislamientos posean este tipo de resistencia, se habla en un entorno del 80, el 90% en los últimos estudios. Se sabe que en medicina veterinaria y agrícola, estos aislamientos, esta proporción no es tan frecuente, ¿no? Y cómo los distintos organismos internacionales, como por ejemplo la CLSI, nos recomienda que si encontramos sensibilidad, al revés, sensibilidad a la penicilina con halos mayores de 29 milímetros o con SIM menores de 0,12 microgramos mililitro, cómo sumarle otro test, sobre todo aquellos test que identifican el gen BLAZ, fundamentalmente a partir de elementos importantes en infecciones invasivas o profundas, antes de informarlo como sensible, justamente por la enorme proporción y por la ocurrencia de
portación de BLA-Z, aun cuando fenotípicamente no se identifica como resistente a la penicilina. Lo otro que quería como traerles era que este gen BLA-Z está inserto en un elemento genético transponible, en un operón profundamente regulado, con que habitualmente ustedes van a ver en la sección A de la figura, en el centro, cómo está el sitio activo del regulador, y que habitualmente hay una proteína que está reprimiendo la síntesis de este gen BLA-Z, y que existe otra proteína denominada BLA-R1 en la membrana de la célula bacteriana, que tiene un dominio extracelular que sensa la presencia de penicilina, y de haber en el medio penicilina se autocliva, y ese producto del clivaje funciona como mensajero, que puede ser solo o unido a una segunda proteína citoplasmática en la bacteria, que juntas también inactivan al represor, lo que da inicio a la síntesis, ¿no?, a la expresión de este gen BLA-Z. ¿Por qué lo traigo esto? Porque es muy similar a cómo se regula la expresión del MEK en las cepas meticilina resistentes que vamos a ver más adelante. Existen en la literatura, aunque no son muy frecuentes, en Uruguay no se han descrito, pero en la región sí, por ejemplo en Brasil, cepas donde hiperproducen estas penicilinasas que estábamos hablando, y eso puede dar un fenotipo meticilino resistente por hiperproducción de estas enzimas. Este fenotipo es con halos límites, ¿no?, entre sensible y resistencia, por lo que se le llama cepas Borsa de borderline resistente Staphylococcus aureus. Otras cepas existen, también modificación de las PBP, que estas son todavía menos frecuentes, que pueden también dar un fenotipo también similar, a las cuales se les llama MOS, ¿no?, de modificada modificate oxacillin Staphylococcus aureus. El gen MEK, entonces, pasando ahora sí a la meticilina resistencia, esta está codificada por el gen MEK, que codifica una nueva proteína, una nueva PBP, denominada PBP2A. Esta proteína y este gen MEK fueron no solamente descritos en Staphylococcus aureus, que es lo más frecuente, sino que también pueden observarse en otros microorganismos coagulasa negativos. Esta PBP anómala o diferente tiene baja afinidad por la mayoría, y digo la mayoría porque el ceftaroline, una cefalosporina de quinta generación, fue diseñada justamente para unirse a esta PBP anómala. Entonces, si la bacteria tiene MK, es resistente a todos los beta-lactámicos, a excepción de las cefalosporinas de quinta generación, como el ceftaroline. Las cepas que poseen esta PBP2A tienen una baja afinidad, y esto está definido por, ustedes si realizan la ecuación del beta-lactámico con la PBP, formando un complejo, y después tenemos el beta-lactámico con la PBP unida, y luego el beta-lactámico hidrolizado, producto de la actividad que tuvo el beta-lactámico en esa PBP. Esta ecuación tiene una constante de disociación, que en las cepas meticilino resistente esta constante era extremadamente baja. Hoy en día, entonces, se hablaba de baja afinidad o de no unión del beta-lactámico a la PBP. Hoy en día este modelo está en revisión, ya que estudios de cristalografía
podrían observar o demostrar cierta unión del beta-lactámico, aunque no se produce o sea, la unión física existiría del beta-lactámico a la PPP, aunque no realizaría la inhibición de la actividad de la PPP, el beta-lactámico. Durante la historia, estas cepas meticilino resistentes que se describen allá por el 1960, en qué pacientes, si uno ve la epidemiología de la meticilino resistente, se ve en pacientes, sobre todo asociados, vinculados a los cuidados de salud, en cepas hospitalarias, ¿no? Estas cepas no eran solo meticilino resistentes, sino que eran multiresistentes, asociaban genes a múltiples grupos de otros antibióticos y no solo a los beta-lactámicos. Y más recientemente, aunque ya hace unos años, en Uruguay 2003-2006, pero en el mundo ya al finales de los 90, se empezaron a observar cepas meticilino resistentes no multiresistentes como las observadas en pacientes con factores de riesgo para tener estas cepas multiresistentes procedentes de la comunidad. Estos pacientes no tenían los clásicos factores de riesgo, no estaban dializados, no eran diabéticos, no tenían consultas con el centro asistencial previamente, no tenían uso reciente de antibióticos y eran meticilino resistentes no multiresistentes. Estas cepas que se les llamó adquiridas en esta comunidad, más a lo largo generaron una epidemia y una pandemia que tuvo distintos momentos de inicio a lo largo de Latinoamérica y del mundo. Primero se observó en la comunidad y ahora también se observa esta cepa instalada muchas veces en los hospitales. A esta cepa meticilino resistente, multiresistente, ahora vamos a ver que se le asoció un genio evolutivo un poco diferente, más frecuentemente generaba infecciones que comprometían la vida como neumonía necrotizante y osteomielitis, y las infecciones de piel y tejidos blandos eran rápidamente evolutivas. Recientemente, más cerca del año 2000, existen las primeras publicaciones, sobre todo en animales de granja, aparecen cepas meticilino resistentes en animales de granja, ¿no? Cerdos, chanchos, vacas, etcétera, causando infección y también portándolo, y un poco después en seres humanos que trabajaban o que tenían algún tipo de contacto epidemiológico con estas granjas, cepas que eran meticilino resistentes y que no poseían el gen MEK, sino que poseían un gen distinto, el MEK-C. Estas cepas rápidamente se diseminaron en el mundo y en Latinoamérica existen, está documentado, en Brasil sobre todo, pero también en Argentina, la ocurrencia de estas cepas tanto en origen animal como en humano. Entonces acá mostrándoles un poco un estudio de las cepas meticilino resistentes procedentes de la comunidad, como la mayoría, si uno las analizaba por electroforesis en campo pulsado, se veía que era claramente un brote, una nueva cepa, donde todas tenían un patrón de electroforesis en campo pulsado muy similar, y que la mayoría de ellas poseían el gen de la leucocinina de Panton-Valentine, a la cual se le adjudicó un importante rol en la virulencia de este microorganismo, aunque otros estudios posteriores ponen un poco en importancia relativa esta leucocina, ya que Staphylo, como ustedes bien ya saben, es un microorganismo que tiene un arsenal de factores de virulencia muy importantes, y esta no era
determinante per se, exclusivamente, aunque se le asoció epidemiológicamente a esta clona, no era determinante de la evolución tan tórpida de estas cepas procedentes de la comunidad. En Staphylococcus aureus asociado a animales de granja, este se vio asociado sobre todo a este complejo clonal, el 398, que se piensa que provenía de Staphylococcus aureus meticilino sensible, que colonizaba, ¿no? Y que causaba también infecciones en seres humanos, que adquirió algunos genes de virulencia, pero adquirió el cassette cromosómico, donde luego se insertó, ¿no? Quizás en este pasaje por los animales. Todos estos son teorías de la evolución epidemiológica y molecular, donde adquiriría, ¿no? Algunas otras características como proteínas de evasión al sistema inmune, muy características en este tipo de aislamientos, y saltaría después configurando una zoonosis del animal al humano, estas cepas, y expandiéndose en los humanos, sobre todo en la exposición laboral que tenían con estos animales de granja. Fuera de esta exposición laboral, no se ha visto muy frecuentemente la diseminación de esta clona, pero sin duda que, dado los múltiples cambios que tiene Staphylococcus aureus en su genoma, no debemos como perderle como la pista a este microorganismo, sino como seguirlo estrechamente, ya que algunos cambios pueden conferirle mayor adaptabilidad en los seres humanos y expandirse en humanos. Interhumano la transmisión es menor al 4% y se habla que de animal a humano es bastante mayor, dependiendo de las distintas series, al 20%. Otros genes de resistencia a meticilina que no sean MECA, y bueno, recientemente no recientemente fueron descritos MECB y MECD, sino que fueron descritos sobre todo en aislamientos de alimentos o de animales, MECD en Micrococcus, no en Staphylococcus, pero MECB ya se vio en aislamientos de coagulasa negativo, ¿no? Hay una descripción de coagulasa negativo causando infección en humanos, pero la mayor descripción de estos dos genotipos de meticilina resistencia es en alimentos y muestras ambientales. Acá les traigo algún ejemplo de algún trabajo que muestra. Y hay que tener además como cierto también cuidado, porque MECB y MECD se asocia también a otros genes de resistencia a otros antibióticos. Todo esto que veníamos como charlando y reflexionando nos pone en la pista de la importancia de este curso que ustedes están haciendo y también de nosotros pensarnos esto de la resistencia, ¿no? Como un evento como a la resistencia en humanos que sin duda es que es de gran interés y que yo por mi práctica clínica le dedico mucha parte de mi tiempo laboral. Es importante, pero no puede ser esta lectura hecha de forma aislada, sino que tiene que hacerse en este contexto epidemiológico y las medidas para mitigar o para controlar la resistencia, como hemos venido como ejemplificando, tiene que tener todas estas puntas en cuenta. MECA, entonces yéndonos un poco más al hueso o al gen propiamente dicho de la meticilina resistencia, que recordemos que confería resistencia a todos los betalactámicos, salvo la cefalosporina de quinta generación, están codificadas no en cualquier lugar, sino en un elemento genético móvil que se le llama cassette cromosómico, que se piensa
en estudios moleculares de genómica evolutiva que se insertaron en una cepa de Staphylococcus aureus meticilino resistente, quizá a partir de cepas coagulasa negativo. Entonces, que este genoma se insertó y que se puede escindir y volver a generar las cepas meticilino resistentes, y que este cassette cromosómico, esto es un esquema que a mí me gusta porque explica un poco de qué se trata esto de cassette cromosómico. Este cassette cromosómico está formado por el gen MECA y por unos genes que regulan, ¿se acuerdan que hablábamos allá con el gen BLAZ de este operón que tenía a su alrededor? Bueno, en el cassette cromosómico MEC también existe un entorno genético del MEC con genes reguladores, ¿no? Y la tipificación de este entorno, de estos genes reguladores, no es en todos los cassettes iguales, y este cassette está formado por secuencias repetitivas de inserción que le dan pie a los sitios de unión de recombinasas o CCRs, también esquematizados acá como flechas, y vean ustedes que en los distintos tipos de cassette, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 primeros son los más frecuentes por lejos, aunque hay descritos mucho más. Vean que el entorno del MEC, o sea, estos genes reguladores del complejo MEC, y el tipo de SCR, existen diferentes tipos, ¿no? Hay variabilidad genética en estos sitios de unión a las recombinasas de CCR. Entonces, la combinación del entorno del MEC y del tipo de CCR van juntos a definir qué tipo de cassette se encuentra. Si ustedes ven, el 1 y 2 y 3 son cassettes un poco más grandes en extensión que el 4 y el 5. El 1 y 2 y 3 clásicamente son a partir de cepas hospitalarias, que además poseen, el cassette también tiene una región J. Esperen que no la estoy encontrando, hasta acá. Ahí está, si ven en el señalador, la región J, que es una región variable. En esa región J o bisagra, Junior en inglés, se insertan múltiples genes de resistencia a otros grupos de antibióticos, y esto sobre todo se observa en los cassettes tipo 1, 2 y 3, y esto los hace cassettes enormes, pesados, con un fitness bacteriano mucho menor al meticilino sensible, por supuesto, y mucho menor al meticilino resistente no multiresistente comunitario que posee un cassette tipo 4 o tipo 5, como está acá. Hay una liga internacional que define, ¿no? Se formó para definir los nuevos cassettes, y al momento de realizar esta clase, este taller, quieran ustedes llamarlas, hay 14 tipos acá están ejemplificados, esto sacado de esta foto, es este esquema sacado de esa página, y hay 14 tipos de cassette cromosómicos, pero como les dije, los 5 primeros son por lejos los más frecuentes. Estas cepas meticilino resistentes que están desperdigadas por el mundo, entonces en distintas regiones del globo terráqueo predominan distintas variantes, ¿no? Si uno analiza los Staphylococcus aureus por distintas técnicas de tipificación molecular, como hoy mencionaba una, que es la tipificación de los cassettes cromosómicos, pero también el MLST, que se basa en la secuenciación de 7 genes ama de casa o genes housekeeping. Entonces, si se analizan estos 7 genes, dan perfiles de MLST, y la combinación de estos 7 alelos o de esos 7 perfiles de estos genes van a definir un secuenciotipo, y junto con la tipificación de la proteína A de Staphylococcus aureus, van a definir los complejos clonales.
En Brasil, como ustedes ven, predomina el 8. En Estados Unidos predomina también el 8, pero una variante que se le llama USA 300, que es como que ha sido la variante como que se ha diseminado en Estados Unidos y que ha tenido más relevancia, aunque la relevancia en el resto de América Latina no es tal, sino que nosotros tenemos en los distintos estudios, en Brasil, Argentina y Uruguay, tenemos, no es que no tengamos secuenciotipo 8 y algunas cepas de secuenciotipo 8 caracterizadas como el USA 300, características de Estados Unidos, pero predomina sobre todo el complejo clonal 5 y el complejo clonal 30, en Uruguay enormemente este complejo clonal 30 y este secuenciotipo, pero otros estudios en Paraguay, Argentina, también lo ven asociado al sudoeste pacífico, que se le llamó también la cepa USA 1100 en Estados Unidos. Es como lo que predomina. Y en Uruguay hemos visto las cepas meticilinos resistentes, no multiresistentes. Tuvimos como algún problema con alguna variante en particular con cassette 5, circuló de forma ahí como un clúster y en la cual teníamos problemas para detectar la meticilino resistencia, ya que por sistemas automatizados, sobre todo el BITEC 2, estas cepas las catalogó como meticilino sensible. Esas cepas son los que se llaman OS, de oxacilin susceptible, meticilino resistente, Staphylococcus aureus, y estas cepas se pueden como pesquisar rápidamente por test fenotípicos de Kirby-Bauer, porque los halos de resistencia dan halos claramente resistentes, aunque en el valor de corte de halo entre sensibilidad y resistencia. Entonces, eso, nada, tuvimos como este problema y quería como compartir. En Streptococo pneumoniae, como un poco, perdón, no sé por qué no se ve el título, en Streptococo pneumoniae, un poco el modelo, no quería, si bien la resistencia a los betalactámicos no es un problema importante con el advenimiento de las vacunas en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, quería como mencionarles este modelo de resistencia, porque es un poco distinto. Ustedes saben que en Streptococcus pneumoniae hay 6 tipos de penicilina, de PVP, de los cuales 3 de ellas, solamente cambios en 3 de ellas les confieren la resistencia a los betalactámicos. Algunas PVP, como la PVP2B, confiere resistencia únicamente a penicilina, pero la PVP2X le confiere resistencia a ambos grupos de antibióticos, la penicilina y la cefalosporina. Y esta resistencia, que es por cambios, como les dije, genéticos, por varios mecanismos. Neumococcus, ustedes como saben, tiene esa capacidad de tomar, ¿no?, genes y material cromosómico del medio ambiente, entonces, y de tener otros cambios, otras maneras de cambiar su genoma, como lo tienen el resto de las bacterias, cambian partes del genoma de las PVP, y esto se llama genes mosaico, y eso determina la susceptibilidad disminuida a los beta-lactámicos. Como a modo de reflexión, como las vacunas, el advenimiento de las vacunas contra neumococo ha puesto en estudio la resistencia, y se ha visto como las cepas que después de la incorporación de las vacunas, por ejemplo, este estudio,
este estudio que les traigo es hecho en Nepal, pero también hay otros en otras partes del mundo, cómo después de las vacunas disminuyen las cepas, ¿no? De neumococo que están, que son resistentes a los betalactámicos, pero, y las cepas incluidas en la vacuna, ¿verdad? Que son resistentes a los betalactámicos, pero a medida que pasa el tiempo, estas cepas permanecen y adquieren nuevas cápsulas, ¿no? Y las cepas que se habían instalado como frecuentes empiezan a desplazar a aquellas que están incluidas en las vacunas y pueden también adquirir estos genes de resistencia. La adquisición de estos genes de resistencia no es al azar y estudios de hoy del genoma completo muestra cómo hay puntos como calientes en las secuencias de la PDP donde se ven que pequeños cambios en determinados puntos preceden a la adquisición de la resistencia y se ha demostrado no solo con los beta-lactámicos, sino con múltiples antibióticos. Entonces, vamos a dar paso ahora a la discusión de los glicopéptidos. Esta es una foto del Instituto de Higiene donde me desempeño. Entonces, los glicopéptidos, ustedes saben que la vancomicina como el prototipo de el antibiótico, ¿no? De este grupo de glicopéptidos, es una gran macromolécula que lo que hace es esconder de alguna manera, como lo ejemplifica acá en este esquema como de llave, ¿no? El de ala es el precursor, ¿no? Para la pared bacteriana, como esconde el precursor, por lo tanto inhabilita que los pasos sucesivos, por ejemplo, la transpeptidación y la formación de la pared. Entonces, en enterococo, como la adquisición de resistencia fue cambiando a la PDP el sustrato de D-alanina por otro sustrato como el de lactato y la vancomicina no puede esconder de alguna manera este sustrato, por lo tanto es resistente. Un punteo de enterococo, entonces existen varios genotipos de resistencia a la vancomicina, algunos son de alto grado y comparten resistencia a la vancomicina y a teicoplanina, ¿no? Otros son de moderada resistencia y que dan resistencia a vancomicina y sensibilidad a la teicoplanina, y otros genotipos dan resistencia moderada o intermedia a vancomicina y sensibilidad a la teicoplanina. Esperen un poquito de esto. Perdón. Ahora sí. Y estos genes VAN, ¿no? que les decía que hay de distintos tipos, pueden ser inducidos por diferentes concentraciones, ¿no? Hay algunos fenotipos que son constitutivos y otros que pueden ser inducidos por diferentes concentraciones de vancomicina. La mayoría de los enterococos resistentes a vancomicina tienen el genotipo VANA. En Staphylococcus aureus, la resistencia a vancomicina es un poco más compleja, si bien existe los genes VAN que otorgan resistencia absoluta a la vancomicina con MIC mayores de 16, ¿no? Y 1024 miligramos litro. Estos genes no son frecuentes y en el mundo existen a la fecha, hasta estos días que revisé el tema, 17 aislamientos en el mundo con resistencia absoluta a vancomicina. O sea que este no es un genotipo y fenotipo frecuente.
Esta resistencia se puede pesquisar muy bien con los discos de difusión, pero como les decía, no es muy frecuente, por lo cual la CLSI, tanto la CLSI como la EUCAS, han abandonado la difusión en agar, el disco de difusión en agar, como método de estudio para la resistencia a la vancomicina. Sin embargo, una resistencia que se encuentra emergente en Staphylococcus aureus es la resistencia intermedia, con SIM, no se los anoté ahí, pero son SIM en mayores o iguales a 4 miligramos litro de vancomicina. Y esta resistencia intermedia puede ser de forma homogénea, o sea, estar en toda la población bacteriana que yo estoy estudiando, o complejizarlo un poco más, en ese inóculo puede haber subpoblaciones que tengan una resistencia aumentada a vancomicina intermedia. A esto se les llamó fenotipo heterogéneo o, simplificándolo, H-bis. Por lo tanto, la resistencia intermedia a vancomicina no puede ser como pesquisada por justamente la importancia del inóculo en sistemas automatizados, sobre todo en cepas que son relevantes desde el punto de vista clínico. Entonces, este es otro problema que tenemos en el laboratorio, la pesquisa de esta resistencia. Entonces, como les decía, la resistencia a vancomicina estafilo puede estar mediada por los genes VAN, ¿no? A, que está en un transposón, que cambiaba el de ala de lactato, o esta resistencia intermedia, donde no hay un único gen que determine, sino que está dada por alteraciones puntuales en genes reguladores de la síntesis, sobre todo de la pared bacteriana. Esto ha sido como demostrado más recientemente a partir de la secuenciación de genoma completo de estafilo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos propuestos para esta resistencia intermedia? Y bueno, hay una modulación de la síntesis de la pared y esto podría determinar varias consecuencias y no hay una única consecuencia en las cepas de Staphylococcus aureus. Una de ellas puede ser el aumento del grosor de la pared. Acá les muestran unas microfotografías que es muy lindo hacerlo y muy lindo verlo en la pared y ustedes van a ver cómo hay paredes que son como mucho más gruesas que otras, que son, van a ver a la izquierda, cuando no tienen vancomicina, el grosor de la pared, y vean a la derecha, ¿no? Cómo con vancomicina aumentan ese grosor de la pared. Otra hipótesis para aquellas cepas que son visa, pero que no tienen aumentado el grosor de la pared, puede ser la liberación de precursores trampa al medio para afuera, que logran como marear a la vancomicina y no permitir que llegue a su destino y a esconderle los precursores a las PVP. Y la tercera hipótesis es que queden precursores de alanina sin entrecruzar en la pared que oficien como trampa de la vancomicina, que es una gran molécula a ese nivel. Como les decía, la detección de estas cepas son como un enorme problema donde hay como cierto consenso o cierta unanimidad en la opinión de los expertos en que los sistemas automatizados no es el mejor método, pero cuál es el mejor método para detectarlos no está del todo claro. Algunos proponen, la CLSI y la EUCAS, ambos proponen hacer estudios de la SIM, ¿no? Estudios de la SIM por métodos tradicionales, como por ejemplo en las tiras, el histograma, las tiras de ITs, o algunos proponen un agar screening, que bueno, hay que tener cuidado porque esos agares screenings tienen una concentración de 6 microgramos mililitros, y recuerden que las cepas visa pueden tener concentraciones inhibitorias un poco más bajas. Y bueno, y esto es como todo un problema.
Recuerden también que la vancomicina es un antibiótico, a diferencia de los betalactámicos, que son antibióticos tiempo dependientes, que es tiempo y concentración dependiente, donde el parámetro que los clínicos mostramos cómo, o sea, tenemos cómo a partir de estudios en neumonía, en bacteriemias, en neumonias en adultos, es el área bajo la curva que determina la concentración en el tiempo de la vancomicina en sangre, el área bajo la curva mayor que la concentración inhibitoria mínima. Esta área bajo la curva tiene que estar 400 veces más que la SIM para predecir un outcome bueno de los pacientes. ¿Por qué les traigo esto? Se preguntarán ustedes que están estudiando microbiología, esto que es tan puramente clínico. Y bueno, porque este es un estudio farmacológico donde muestra que aún con concentraciones inhibitorias mínimas de sensibilidad en Staphylococcus aureus, con las dosis habituales de vancomicina, van a ver que en algunos pacientes se logra este parámetro de mayor de 400, cuando el microorganismo tiene una SIM de 1, se logra bastantes veces, pero cuando tiene una SIM de 2, que no es una SIM de resistencia, puede haber problemas porque muchas veces no se cumple a las dosis habituales de este antibiótico de que llegue a un área bajo la curva de por encima de la SIM de 400. Entonces, para los clínicos es muy importante en infecciones importantes, invasivas, determinar la concentración inhibitoria, no solo si tiene o no resistencia, que es una cosa que a nosotros nos importa y vigilamos sin lugar a dudas, y a los clínicos también les importa, también sin lugar a dudas, pero saber cuál es la SIM exacta de ese microorganismo. ¿Cuál es el estudio gold estándar para identificar las cepas resistentes a los glicopéptidos? Y bueno, es el análisis de las poblaciones donde hay que hacer inóculos, múltiples inóculos con diluciones de McFarland 0,5, sembrar las concentraciones decrecientes del antibiótico, graficar la unidad formadora de colonia por mililitro de de la cepa en estudio y compararlo con una cepa que es VISA, que es de referencia, la MU3, y comparar esas áreas bajo la curva, como ustedes ven en el esquema de la derecha, ¿no? Que está la MU50, que es una cepa BRCA, y la MU3, que es una cepa VISA, y si la curva se acerca a lo que es la de la MU3, este es el estudio de referencia para decir que se trate de una cepa VISA. Es un estudio muy engorroso que no puede ser realizado en los laboratorios clínicos, por lo que en general se realizan en laboratorios de referencia. Hoy en día, con la secuenciación, creo yo, del genoma, esto es una opinión personal, no es de otros, no sé qué piensan el resto, pero creo yo que al determinar los blancos moleculares, de los cuales pueden haber algunas mutaciones en la síntesis de la pared, creo yo que con la secuenciación del genoma completo va a desplazar a estos métodos tradicionales para el análisis de las cepas con resistencia intermedia a vancomicina. Y solamente para reflexionar que si bien nos importa determinar estas cepas en meticilinos resistentes, hay descripciones en Argentina del grupo de Marta Mollerach y de Sabrina Di Gregorio, han documentado estas cepas con resistencia heterogénea a la vancomicina y intermedia en algunas cepas de Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. Y que todavía queda como por ver cuál es el mecanismo molecular exacto, pero hay también trabajos que muestran que el estudio de otros antibióticos, como por ejemplo los betalactámicos, los carbapenems, pueden aumentar la ocurrencia de las cepas con resistencia intermedia a la vancomicina. Entonces, este es un libro que, ¿se acuerdan que yo soy pediatra?
que le leemos a veces a los niños en Uruguay, de Susana Olaondo, un libro que habla de que los niños tienen que insistir para muchas veces traer a los adultos al mundo de los niños a leer cuentos. Bueno, nosotros en microbiología no dejamos de insistir en estudiar estos fenómenos de resistencia a los antimicrobianos, de estudiarlos y con un abordaje de una única salud para justamente controlar la emergencia de la resistencia y tener una más y mejor salud para todos. Les doy muchas gracias por estar acá con ustedes. Les dejo mi mail y, bueno, el foro del entorno virtual de aprendizaje. Seguramente tengan un espacio para hacer preguntas y les pido disculpas por los problemas técnicos. Muchas gracias.